Yo no debería compartirles tantos secretos de bienes raíces hoy, pero Carlos me convenció de que lo hiciera y creo que así lo vamos a hacer. Hablar de bienes raíces de alta rentabilidad nos invita a pasearnos por varios escenarios. Primero, cuando nosotros hablamos de bienes raíces, debemos evaluar de qué tipo de inversiones básicamente estaríamos hablando, porque parece un mercado muy genérico o muy amplio, dependiendo cómo nosotros lo podamos ver, ¿no? Entonces, aquí quisiera que me ayuden con la lámina, así que cuando me vean haciendo así, me ayudan. Vale, entonces analicemos un poco las inversiones inmobiliarias y cuáles son esas oportunidades de inversión que nosotros vemos. Ciertamente en el sector inmobiliario podemos tener muchísimas inversiones tradicionales y empresas que quizás hemos visto durante toda la vida y que muy probablemente nosotros entonces podemos ver marcas conocidas, porque invertir en bienes raíces podemos hablar quizás del sector turístico, con propiedades o inversiones en hotelería, podemos ver también inversiones en propiedades o en desarrollos inmobiliarios, pero aquí quiero enfocarme hoy y gran parte de mi presentación me voy a enfocar con esas inversiones en donde quizás todos nosotros podemos participar y nos pueden dejar buenos rendimientos, minimizando los riesgos, tal como estuvo hablando Asdrúbal hace unos minutos. Entonces, ¿por qué invertir en bienes raíces? Bueno, las inversiones en bienes raíces generalmente me permiten muchísimo más control que, por ejemplo, otros tipos de inversiones como criptomonedas e inclusive también algunas inversiones que son mucho más riesgosas, que pueden ofrecer quizás altos rendimientos como inversiones en fondos de inversión. Entonces, los bienes raíces me permiten planearme y me permiten de cierta forma tener mucho más control sobre mis inversiones. ¿Por qué? Porque bueno, yo puedo planear si la propiedad le puedo cambiar el uso, si la voy a destinar a la renta, si la voy a destinar a rentas de largo plazo o de corto plazo, o sencillamente estoy invirtiendo para hacer flipping. Entonces, sobre mis inversiones inmobiliarias puedo tener muchísimo más control. Ok, lo otro que me permite las inversiones en bienes raíces es que yo puedo generar también flujo constante de dinero. ¿Por qué? Porque generalmente a veces pensamos en comprar y en revender propiedades. La gente siempre me llama y me dice, oye César, necesito algo que esté de oportunidad, que yo pueda comprar y pueda vender. Pero la realidad es que aunque ese sea mi objetivo, o sea, no estoy diciendo que esté mal, aunque mi objetivo sea comprar y hacer flipping para revender una propiedad y conseguir una alta rentabilidad en corto plazo, yo también la puedo monetizar en ese tiempo, a través de rentas, por ejemplo, de corto plazo. Entonces, los bienes raíces tienen algunos incentivos adicionales en comparación a otros tipos de inversiones. Entonces, el tema de poner a producir los bienes raíces me ayuda en gran medida. Otro punto muy importante, el apalancamiento financiero. Cuando yo voy a un banco a solicitar financiamiento, quizás para invertir en la bolsa de valores, eso en realidad es muy cuesta arriba. Es mucho más probable conseguir financiamiento para inversiones inmobiliarias. Y aquí, si por ejemplo nosotros hablamos un poco del contexto local, quizás esta variable en este momento no juega tanto a nuestro favor. Pero sí, por ejemplo, quizás aquí hay personas que puedan tener acceso a financiamiento internacional, a unas tasas de un 8, un 10% al año, en donde aquí puedas conseguir rentabilidades muchísimo más interesantes. Obviamente eso requiere de una ingeniería financiera, de una planeación estratégica, pero simplemente quiero mostrarle algunas oportunidades que podemos conseguir tanto en nuestros mercados como en Latinoamérica. La amortización. Si nosotros invertimos en bienes raíces y nos apalancamos, por ejemplo, si usted invierte con fines de renta, bueno, usted puede hacer, haciendo los números apropiadamente, obviamente que la inversión, que la renta y que los ingresos te paguen todos los gastos que te generan, que ya los vamos a ver también, y les voy a compartir una herramienta que les va a ayudar muchísimo a separar las mejores inversiones, pero de manera profesional, o sea, haciendo los cálculos y los números correctos para que realmente podamos hacer buenas inversiones. Entonces, si lo hacemos de esa forma, los inquilinos van a terminar amortizando nuestra deuda. La depreciación, desde el punto de vista fiscal, esto depende también del país, asesorado obviamente con un contador experto en el tema, pero puedes también depreciar las propiedades y puedes también inclusive diferir el pago de los impuestos una vez que compras y vendes propiedades si haces inversiones en otro tipo de propiedades de un monto mayor a la propiedad que vendiste. Esos son temas más fiscales que con el contador pueden evaluarlo, pero que vale la pena que nosotros podamos consultarlo para que le saquemos provecho a todo esto.
Por ejemplo, en bienes raíces es muy importante la creatividad. Cuando yo invierto en otro tipo de activos, quizás si yo invierto en criptomonedas, bueno, puedo jugar con algunas herramientas que me pueden generar algunos rendimientos adicionales, pero en bienes raíces la creatividad para mí lo es todo. Por ejemplo, hoy en día vemos en muchos de nuestras ciudades y en Latinoamérica en general, por ejemplo, propiedades que estaban destinadas para un uso y que con el mismo crecimiento de la ciudad hoy en día son espacios comerciales. Y así vemos, por ejemplo, algunos proyectos con sistemas de vivienda tipo co-living, todos hemos escuchado, o hemos visto o hemos visitado algún coworking. Entonces, la creatividad en los bienes raíces lo es todo. Un ejemplo típico, personas que, por ejemplo, compran un local comercial, una propiedad, quizás hacen una mezanina o cambian algunos aspectos y bueno, logran incrementar de cierta forma el área en metros cuadrados de la propiedad. Entonces, quizás invertiste en un local de 200 metros, pero que con una mezanina lo llevaste a 300 metros cuadrados y que quizás, mejor aún, si le colocas un negocio, porque yo creo que aquí todos hemos escuchado que, por ejemplo, una empresa como McDonald's es una empresa de bienes raíces. ¿Sí o no? Entonces, los bienes raíces, la creatividad juega muchísimo a nuestro favor y nos permite entonces mejorar el valor tanto de reventa de las propiedades como también el valor de los alquileres. Porque podemos comprar una propiedad con fines de mejorar el valor de renta, para mejorar entonces su rentabilidad y la utilidad que nos pueda generar. La expansión, podemos comenzar invirtiendo quizás en un pequeño local, en un apartamento, en una casa, pero en la medida en que voy entendiendo el mercado y que le voy sacando provecho y que voy viendo las oportunidades, porque en todo mercado de reto, en todo mercado de contracción o en todo mercado en crecimiento, siempre hay oportunidades. Lo único es que las reglas cambian. Porque si estamos en un mercado en recesión, quizás las propiedades de oportunidad o de alta rentabilidad son distintas a las de un mercado tradicional. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, una vez que yo consigo mi fórmula ganadora, entonces yo puedo expandirme porque en muchas ocasiones lo puedes hacer a título personal, pero también puedes buscar inversionistas. Puedes hacer equipos de trabajo, e inclusive puedes hacer algo que se llama sindicación, que es apoyarte con el capital de otras personas cuando tú tienes el proyecto y el modelo de negocio, en donde obtienes una pequeña participación y el inversionista obviamente, bueno, tiene la mayor rentabilidad o el mayor porcentaje de esa asociación estratégica, por así decirlo. ¿Qué es lo otro que nosotros también podemos hacer? Nosotros podemos consultar, por ejemplo, con data analysis y ver cuál es la tendencia del mercado para entonces nosotros poder tomar previsión y ver si esa propiedad le vamos a cambiar el uso, si esa propiedad la vamos a sacar al mercado en venta o esa propiedad la vamos a cambiar el alquiler a rentas de corto o de largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo conozco las tendencias del mercado o de mi mercado local, es mucho más fácil para mí que pueda hacer siempre las mejores inversiones posibles. Y como hablaba Asdrúbal, el tema de las inversiones es un tema siempre de diversificar riesgo, pero cuando nosotros analizamos los principales grupos o grandes capitales en el mundo, un gran porcentaje está invertido en bienes raíces. Nunca inviertes todos por temas de riesgo en un mismo tipo de activo, pero lo que sí debes hacer y lo que siempre está presente es que las inversiones en bienes raíces están presentes en las principales empresas en el mundo, llámese la empresa de cualquier tipo de industria. A ver, ok. Podemos también aprovechar el tema fiscal desde el punto de vista de los impuestos, o sea, puedes con una ingeniería apropiada diferir el pago de los impuestos de manera indefinida. Eso obviamente hay que validarlo en función a la legislación fiscal de cada país, pero en la gran mayoría de los países este tipo de impuestos diferidos se puede aplicar. La plusvalía siempre lo dejo como un incentivo para invertir en bienes raíces al final, porque quizás es de la que nosotros menos control tenemos. La plusvalía es que, bueno, compré la propiedad en $200,000 y aspiro a venderla en $300,000. Entonces, la plusvalía, e inclusive en muchas ocasiones, hay personas que, o muchos grupos que invierten en bienes raíces para protegerte, por ejemplo, de la inflación, en donde en muchos casos el rendimiento de estas inversiones por su plusvalía es muy superior en muchos casos al de la inflación. Pero entonces,
entremos un poco más en detalle. Si ya nosotros vimos por qué las personas y las empresas invierten en bienes raíces, ¿cómo podemos invertir en bienes raíces? A ver, ¿quién me ayuda? Un ejemplo. Siguiente lámina. Ok, la típica, invertir en propiedades con fines de renta. Aquí la clave está en calcular de manera apropiada el retorno de inversión. Por ejemplo, usted compra una propiedad en $100,000, entonces si yo la alquilo, por decir un monto, en $2,000 y descontando los gastos mensuales, a mí me quedan $1,500 mensuales libres, yo puedo calcular cada año cuánto dinero estoy recuperando de mi inversión. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, en realidad es bien sencillo e inclusive les voy a compartir una herramienta en donde van a poder hacer cálculos bien de manera rápida, práctica, para que puedan entonces analizar rápidamente e identificar también buenas oportunidades de inversión, porque uno de los retos que tenemos cuando salimos a analizar propiedades de inversión es que, como en todos los mercados, hay muchas propiedades que quizás no dan los números, pero con una herramienta como la que les voy a compartir, con una aplicación como la que les voy a compartir, van a poder analizar muchas propiedades rápidamente para entonces poder identificar el verdadero tesoro que podemos tener nosotros enfrente. Otro tipo de inversión es la que se conoce como flipping, ¿no? Que es comprar propiedades, remodelarlas y vender. Y este es un negocio de altísima rentabilidad, obviamente, pero requiere también de mucho más conocimiento del mercado. ¿Por qué? Porque este tipo de inversiones requieren conocimiento. Primero, bueno, saber comprar, por supuesto. Todas las inversiones buenas en bienes raíces se hacen al momento en que compras. Segundo, debo conocer, por supuesto, cuánto le voy a invertir en la remodelación o cuánto le debo invertir a ese tipo de propiedad. Un error común en este tipo de inversiones es remodelar la propiedad, pero sin tomar en cuenta el mercado. Por ejemplo, voy con un ejemplo. Si yo invierto o inviertes en una propiedad quizás en La Lagunita, no puedes hacer una remodelación de segunda o de tercera, porque va dirigido a un mercado en donde la propiedad no estaría acorde y no podrías venderla. Pero también pasa muchísimo al revés. Quizás compras un apartamento que va dirigido, ojo, y aquí no quiero decir que una clase social sea mejor que otra. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de inversión debemos ser inteligentes y pensar siempre en nuestro mercado objetivo. Si compramos una propiedad, un apartamento que va dirigido a un estrato económico medio, yo no puedo remodelarlo como que si el apartamento es para mí, que lo estoy haciendo para yo vivirlo y invertirle lujo en el apartamento, porque allí sencillamente entonces la inversión va a terminar siendo mala porque el mercado no te va a pagar esa inversión. Entonces, eso es lo que uno ve muy comúnmente cuando la gente a veces quiere meterse en esto del flipping. Hacen cosas que quizás no van adecuadas al mercado al que va dirigido la propiedad. Los fondos de inversión inmobiliaria, si usted quiere comenzar en esto y quizás quiere un poco más de seguridad, quieres tener menos riesgo y quieres empezar a probar las inversiones inmobiliarias, bueno, quizás un fondo de inversión te puede ayudar a empezar a descubrir y a conocer el mercado inmobiliario. Está el crowdfunding inmobiliario, que es como un fondo de inversión, pero en donde puedo ingresar, inclusive, en la mayoría de los casos, con montos mucho más pequeños, y este tipo de plataformas generalmente están apalancados con mucha más tecnología. O sea, en un crowdfunding, por ejemplo, usted puede ingresar quizás con $500. Entonces, oye, puedes empezar con muy poco capital y puedes ir viendo entonces el rendimiento, puedes ir conociendo el mercado, porque obviamente te emiten reportes, te dan informes del mercado inmobiliario que te ayuda. Si eres una persona que no has estado en bienes raíces o no estás tan involucrada en este tipo de inversiones, empiezas entonces a conocer un poco más de la actividad. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, usted también puede invertir en bienes raíces invirtiendo en empresas que se dedican a la inversión profesional en bienes raíces también. Esa es otra forma también que nosotros tenemos. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para minimizar los riesgos en el sector inmobiliario? O sea, ¿qué debemos nosotros revisar de una propiedad o de las inversiones inmobiliarias para que no me estafen, para que mis inversiones terminen siendo rentables? Primero, los aspectos legales. Y en los aspectos legales me refiero mucho más a las escrituras y a los títulos. Es revisar todo lo que requiere. Ya va, que aquí estamos en otra lámina. Ok. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos aterrizando un poco en las ideas que venimos hablando.
¿por qué una empresa o una persona decide invertir en bienes raíces? Una puede ser para operar un negocio. Oye, mira, tengo una tienda, tengo un proyecto, un restaurante nuevo, bueno, y requiero una propiedad con estas características para operar el negocio. Esa todas las conocemos. Dos, un objetivo puede ser una propiedad a la que le podamos modificar el uso original, típico en las urbanizaciones que van en crecimiento. Una gran avenida que empieza a tener alto tránsito y empieza entonces a pasar la zonificación y las variables urbanas de propiedades residenciales a propiedades comerciales. ¿Y qué pasa en esos casos? Bueno, muy probablemente el valor de las propiedades también se incrementa. Lo otro que nosotros también podemos tener es, por ejemplo, inmuebles que con pocos ingresos en renta podemos identificar que con algunas adecuaciones podamos mejorar el valor de la propiedad, o en algunos casos también tienes conocimiento del crecimiento de la ciudad. Entonces tú sabes que viene un proyecto quizás de un centro comercial nuevo, de una autopista nueva, de una estación del metro, por ejemplo, nueva, y esa zona va a tener pues un crecimiento económico. Entonces hay gente que invierte y dice, bueno, yo sé que en 2, 3 años o en 5 años, cuando esto esté listo, el valor de este tipo de propiedades se va a triplicar en dólares. Entonces, oye, yo prefiero invertir aquí porque sé que voy a tener una alta rentabilidad. Ese es otro objetivo importante que podemos tener en mente. O propiedades que requieran remodelaciones, que quizás con algunas adecuaciones y nuevos inquilinos, bueno, podemos mejorar considerablemente el valor de esos alquileres o el valor de venta también de las propiedades. Para generar ingresos constantes, ingresos pasivos, un poco lo que hablamos, personas que buscan mucha más tranquilidad, pero la buena noticia es que en muchos de nuestros mercados en Latinoamérica conseguimos propiedades en dólares a precios bien accesibles, pero cuando nosotros hacemos los números podemos conseguir una rentabilidad, y estos números que les voy a hablar aquí no es algo descabellado. Puedes conseguir fácilmente, fácilmente analizando el mercado, rentabilidades en renta de un 15% al año. Y aparte te puedes ganar la plusvalía. En muchos mercados puedes conseguir apalancamiento financiero con crédito. Entonces son rentabilidades bien importantes que obviamente debes también tener el riesgo en cuenta. Por ejemplo, hay mercados en donde están regulados el alquiler de la vivienda. Entonces quizás si está regulado tu mercado con el tema residencial, yo miraría a lo mejor oportunidades de inversión por renta comerciales. O sea, no es que no hay oportunidades, sino que sencillamente cuando veo la rentabilidad de un apartamento con una propiedad que estaría fuera de esa regulación, que esté en la parte comercial, que me ofrezca un buen rendimiento, quizás allí entonces es donde yo debería estar mirando mis inversiones. Y bueno, por último, el tema del flipping. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a ver si ya vimos por qué debemos invertir en bienes raíces? ¿Cuáles son los objetivos de las personas o de las empresas para invertir en el sector inmobiliario? Entonces, ¿cómo empiezo a identificar oportunidades? Fíjense, una forma es con el precio de compra. Obviamente esa es muy básica, pero la forma que les quiero compartir aquí es venirme de atrás hacia adelante. Por ejemplo, si yo sé que una propiedad remodelada en un mercado puede costar $200,000 y que la adecuación que tengo que hacer aquí, por ejemplo, es de $50,000, entonces yo sé que si compro la propiedad en $100,000 puedo tener una rentabilidad a lo mejor en un periodo de 6 meses de $50,000, que puede ser un 20, un 30%. Será buena o mala dependiendo de tu mercado. Entonces, una buena forma de invertir en bienes raíces es hacer ofertas basadas en los números. O sea, si yo conozco el mercado, conozco los precios en el que debo comprar, conozco el costo de la remodelación y conozco el precio también en el que puedo terminar vendiendo esa inversión, entonces yo puedo hacer ofertas soportadas a los números, porque en muchas ocasiones las propiedades que están listadas en el mercado, quizás el precio no sea el precio ideal de compra, pero nada te impide hacer una oferta. Inclusive los números te indican que, por ejemplo, tú analizas 100 propiedades y consigues 10 posibles oportunidades de inversión por algunos de estos mecanismos que estamos analizando, y quizás de esas 10 oportunidades de inversión hago 3 ofertas y compro una. Y todo eso, lo mejor aún, es que hoy en día lo podemos automatizar con inteligencia artificial, con herramientas que me ayuden a identificar esas grandes oportunidades de inversión. Una
o uno de los secretos que Carlos me pidió que les comentara aquí, es que nosotros analizamos la oferta del mercado en general y la organizamos por precio, dólares, metro cuadrado, por tipo de propiedad y por zona. ¿Eso qué me ayuda? Que si hay 50.000 propiedades en venta en un sector, yo puedo analizar 5 o 10 propiedades que los números de entrada pueden estar dando una buena rentabilidad. Entonces, eso es una estrategia que todos pudiésemos hacer en nuestro mercado, pero obviamente requieren de un poco de herramientas tecnológicas que nos permitan organizar la data de esa forma. Por supuesto, los gastos de cierre ya no es como hace unos años atrás. Hoy en día los gastos de cierre son importantes. Cada día se parecen más a cualquier otra economía en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted va a invertir en una propiedad, te gastas alrededor en los gastos de cierre un 3%. Y si vas con un financiamiento bancario, puede ser un 3% más. Cada día nuestros países latinos se parecen más también. Entonces, estos son costos que nosotros debemos tener muy en cuenta al momento de realizar inversiones inmobiliarias. ¿Qué es lo otro que debemos tener también muy en cuenta? El costo entonces de las remodelaciones. Dale un poquito atrás, por favor, que nos adelantamos. El precio de venta, por supuesto, el pago inicial. ¿Qué pasa? Y aquí les comparto, si ustedes ingresan allí en esa página web, van a tener una calculadora de retornos de inversión por renta, que todo esto que estamos viendo aquí, que pareciera un poquito fastidioso, se lo simplifica muchísimo y aquí les voy a explicar cómo lo vamos a usar y esa es una de las formas que tenemos de analizar rápidamente inversiones inmobiliarias por renta de manera muy rápida. Entonces, ¿qué me pide esta calculadora de retornos de inversión? Primero, el precio de venta. Eso es un dato que todos los tenemos. Todos sabemos el precio que aspira el propietario por la venta del inmueble, sin embargo, nosotros podemos hacer una oferta de pago. 2, el monto inicial. Si estoy comprando la propiedad de contado, la inicial sería, bueno, el 100% y el precio total del inmueble. Pero si tengo opción a un financiamiento, entonces, supongamos, si la propiedad vale $200.000 y el inicial es $100.000, en el monto del financiamiento yo coloco los otros $100.000, coloco el plazo al que estaría consiguiendo el crédito y coloco la tasa de interés y él automáticamente me calcula el pago mensual de la hipoteca, ¿sí? Entonces, el monto del inicial sería el mismo precio de venta del inmueble, si estamos hablando de que la propiedad se está comprando de contado y tomemos en cuenta también los gastos de cierre. Ok, ahora, ¿qué propiedad o cuáles serían, cómo sería la forma de que yo puedo conseguir ingresos de una propiedad? Bueno, la típica, obviamente, compramos la propiedad y la alquilamos. Sin embargo, no es la única forma. Existen otras formas de generar ingresos, quizás son menos convencionales, pero hay personas que compran un edificio de apartamento y ofrecen servicios adicionales, servicios de lavandería, o por ejemplo, hay ingresos adicionales. Por ejemplo, en renta corta, servicios de la operación del inmueble, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento de la propiedad. Hay propiedades también que por su ubicación estratégica, que tienen acceso a una gran avenida y tienen una valla publicitaria, entonces alquilan esa valla publicitaria. Fíjense que en bienes raíces la creatividad en realidad lo es todo. Entonces, la forma de generar ingresos de una propiedad es a través de cualquiera de estos mecanismos. Pero bien importante y uno de los errores más comunes que vemos al invertir en bienes raíces en cualquier país del mundo es que obviamos algunos de los gastos que aquí les represento. ¿Por qué? Porque obviar estos gastos implica hacer números que son errados. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos en cuenta el tema de la hipoteca, que en este ejemplo que les estoy planteando, la plataforma te calcula automáticamente la hipoteca cuando tú colocas el monto del inicial. Si tú colocas que el inicial es el 100%, te dice que la hipoteca es 0. Pero, si tú le colocas que el inicial es el 50%, entonces él automáticamente te coloca el monto allá, tú colocas el plazo y la tasa de interés y te lo calcula. ¿Qué es lo otro que nosotros debemos tener en cuenta? El monto de los impuestos. Yo debo tener un apartado mensual correspondiente al monto de los impuestos mensuales que me va a dar ser dueño o propietario de ese inmueble. Condominio. En muchos países el condominio lo tiene que pagar el propietario, en nuestro país también, pero quizás hay acuerdos con los arrendatarios o con los inquilinos en donde quizás él lo pueda pagar, pero entonces son costos que nosotros debemos tener siempre en cuenta para hacer inversiones profesionales. La administración de la propiedad, ¿qué es? La administración de la propiedad corresponde a, por ejemplo, si usted contrata a una empresa
que se va a encargar de cobrarle al inquilino, de verificar de que el inquilino pague el condominio si eso fue lo que se acordó, que el inquilino pague los servicios, de que le esté dando el uso apropiado o el uso al que se le contrató para la propiedad con la que él alquiló. Entonces, esa empresa o esa persona te cobra un fee o te cobra en muchos casos un porcentaje del monto del alquiler. En muchos casos es alrededor de un 10%. Supongamos, usted tiene una propiedad de $5,000, la empresa que te hace ese servicio te cobra el 10%, que serían $500 mensuales. ¿Qué otros costos nosotros debemos tener en cuenta? Anterior. Ya que nos fuimos. Anterior. Debemos también tener en cuenta, por ejemplo, una empresa de seguro para proteger nuestra inversión inmobiliaria. También hay algo muy importante que es uno de los errores más comunes que la gente obvia, que es la tasa de desocupación. ¿Qué es eso? Cuando usted compra una propiedad, a menos que usted la compre alquilada, esa propiedad va a pasar un tiempo desocupada. Y si vimos que la forma de generar ingresos es por alquiler, mientras esa propiedad esté desocupada, yo no estoy generando ingresos. Entonces, yo debo cuantificar cuánto va a ser eso, y eso también se puede calcular y estimar en función a la zona y al tipo de propiedad. Tú puedes decir, por ejemplo, mira, en esta zona de Caracas o en este sector de Costa del Este, Panamá, o en este sector de Madrid, usted tiene, por ejemplo, un porcentaje de un mes al año en promedio desocupado esa propiedad. Entonces, eso yo lo puedo colocar dentro de mis cálculos para entonces hacer análisis de retornos de inversión bien objetivo. Y lo otro que también la gente obvia es el tema de las comisiones o los honorarios de las empresas que te terminan rentando esas propiedades. Porque si usted invierte en una propiedad en Miami y usted vive en Panamá, muy probablemente usted va a necesitar de una empresa que se la administre, de una empresa que le alquile, y esa empresa le va a cobrar unos honorarios profesionales. Entonces, en muchos casos, si nosotros obviamos estos detalles, ¿qué pasa? Que los números no cuadran. Claro, tú a lo mejor ves una rentabilidad muy interesante, y mi intención aquí hoy es darles estos secretos para que entonces ustedes puedan hacer inversiones bien profesionales y de manera segura. Entonces la plataforma me va a dar el porcentaje de retornos de inversión en porcentaje. Por ejemplo, si yo coloco el precio de una propiedad, al final me da en porcentaje 20%, quiere decir que en 5 años yo recupero mi inversión total. Y aparte te puedes ganar la plusvalía. En muchos casos, la gran rentabilidad del negocio inmobiliario viene del apalancamiento. Fíjense que, por ejemplo, aquí tuvimos un boom de cierta forma hace varios años atrás del tema turístico, en donde habían unos créditos que se devaluaron, y esos fueron inversiones hoteleras importantes, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Pero Venezuela no es el único caso. Hay muchos países que reciben incentivos en función al estrato del tipo de propiedad que estás construyendo. Por ejemplo, si vemos el mercado panameño, hay propiedades que tienen subsidios, que llevan ciertas tasas de interés preferenciales, con unos plazos, inclusive con unos montos que la persona local no tiene que pagar. Y muchos desarrolladores o constructores desarrollan propiedades e inmuebles para este nicho por la oportunidad quizás de inversión que representan. Entonces, aquí vale la pena siempre poder hacer el análisis apropiado en función al mercado que nosotros estemos analizando. Entonces, en resumen, la calculadora de retorno de inversión me da el porcentaje de recuperación y el número de años también que tardaría para recuperar mi inversión. Bien, entonces los próximos pasos que nosotros podemos hacer, ¿cuáles son? Primero, bueno, analicemos 5 posibles propiedades para el tema de flipping. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Precio en el que compro la propiedad, los gastos de cierre, los costos de la remodelación, los costos de marketing y de mercadeo o los honorarios profesionales de la empresa que lo va a comercializar. Es importante tener eso en cuenta. Y todos los gastos yo los voy a deducir al precio en el que yo lo puedo vender. Fíjense, aquí en muchísimos casos podemos conseguir rentabilidades de un 20
y hasta un 30% en dólares en periodos de 4 o 6 meses, obviamente haciendo el análisis correspondiente. Deben ser propiedades que tengan demanda, propiedades con potencial. Tengamos en mente siempre que uno de los errores más comunes es remodelar propiedades como si tú eres el inquilino o eres la persona que vas a vivir allí, y en realidad debemos siempre pensar en el público objetivo. O sea, ¿a quién va dirigido este local comercial? ¿A una cadena de restaurantes o a un emprendedor que está comenzando su negocio de comida? Es importante que nos hagamos esas preguntas, porque si diseñamos o invertimos de manera inapropiada, no es que la inversión sea mala, es que nosotros quizás no supimos interpretar y leer el mercado para hacer la inversión adecuada. Analizar 5 propiedades con objetivo de renta a través de la calculadora de retornos de inversión. ¿Por qué? Porque bueno, aquí tenemos todos los datos. Nosotros, el precio de venta es dato, los gastos de cierre es dato, el monto del condominio es dato, el canon de arrendamiento, un profesional inmobiliario que te esté apoyando te va a poder decir en cuánto vas a poder alquilar esa propiedad, y con todos estos datos entonces vamos a poder estimar de manera profesional el costo de las inversiones inmobiliarias. Señores, mientras necesitemos un lugar para vivir, para recrearnos y trabajar, los bienes raíces, por mucha tecnología y por mucha evolución, van a tener espacio. Como última bonificación, si ustedes ingresan en caproincorealty.com/IA, van a tener acceso a inteligencia artificial sin VPN, gratuita, en donde es importante desde nuestro punto de vista que todos los que estemos aquí involucrados, aunque estemos hablando de bienes raíces, miremos hacia dónde se esté moviendo el mundo, porque los bienes raíces no son la excepción. Gracias. Muchísimas gracias, César. Perfecto. Quedó redondo ese cambio en el programa. Te agradecemos mucho tu participación. Y me imagino que la gente que está conectada en la sala digital también está aplaudiendo.